principal función que tiene el músculo es la contracción muscular, que es el acortamiento de sus fibras, y con ese acortamiento de sus fibras lo que el músculo consigue es realizar movimiento. El movimiento se puede traducir o en precisión o en fuerza, y en nuestra postura, nuestro mantenernos erguidos, caminar, pues es dependiente de la capacidad y de la función muscular. No, el músculo tiene una gran plasticidad y si hay un entrenamiento, si hay una actividad vigorosa, el músculo adquiere volumen, adquiere más fuerza, es lo que se denomina hipertrofia, pero si deja de funcionar, si tiene poca actividad y se realiza poca fuerza con él, el músculo tiende a mermar, tiende a la atrofia, a desaparecer. Sí, hay un fenómeno fisiológico, natural, por el cual vamos adquiriendo capacidad y fuerza muscular hasta llegar a la vida adulta, y en torno a la cuarentena empezamos a perder fisiológicamente masa muscular y fuerza muscular. Pero no todo el mundo hace ese recorrido de la misma manera. Hay individuos que pierden poca musculatura y hay individuos que pierden mucha musculatura con los años. De manera que podemos definir que hay pacientes que tienen una pérdida patológica, una pérdida excesiva de masa muscular y de fuerza muscular. Es lo que se ha ido denominando con los años sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular, es decir, la pérdida de porcentaje de músculo en nuestro cuerpo, es la pérdida de fuerza del músculo y es la pérdida de función, es la pérdida de capacidad de realizar tareas cotidianas con la misma capacidad que cuando tenemos un músculo bueno. Este concepto de sarcopenia se ha ido trabajando en los últimos años, y hay criterios objetivos de diagnóstico, de criterios de pérdida de masa muscular, de pérdida de fuerza y de pérdida de función, que definen un estado patológico de la musculatura. Bueno, se ha trabajado mucho en esos factores de riesgo y probablemente el más importante es el sedentarismo. La pérdida de actividad física está muy vinculada a la pérdida de la capacidad y volumen objetivable de músculo, pero hay otros aspectos que también pueden contar. Los desequilibrios hormonales pueden favorecer que el músculo no se regenere. La pérdida de capacidad de regeneración del músculo a través de lo que se denominan células satélite está también vinculado a que el músculo pierda la capacidad, su plasticidad de adaptarse y de mejorar en determinados momentos de la vida, y también pues la pérdida de capacidad de síntesis de proteínas, de los elementos básicos para la formación del músculo, también está relacionado con esto. También está relacionado el consumo de tóxicos como tabaco y alcohol, el consumo de algunos fármacos y algunas enfermedades pues que pueden deteriorar la capacidad de la musculatura de estar viva y fuerte. Bueno, tiene que ver bastante. La columna es una estructura musculoesquelética que está compuesta por vértebras con discos entre las distintas vértebras, y tiene la singularidad de tener pues los elementos neurales, la médula y las raíces nerviosas en su interior. Pero no está aislada en el cuerpo, está acompañada de una gran cantidad de masa muscular circundante alrededor. Por delante de la columna está el psoas, que es un músculo grueso y muy potente, pero por detrás existe otra musculatura, que es el multífido, que va muy pegado a la columna vertebral, el erector de la columna, que va junto al multífido, y luego el cuadrado lumbar, que va más lateral. Entre ellos lo que hacen es proteger la columna, sujetarla y sostenerla. En contextos patológicos donde tenemos enfermedades de la columna, sabemos que
la presencia de más o menos musculatura puede ser un modulador positivo o negativo de la evolución de la enfermedad. Bueno, las dolencias más habituales que están relacionadas con la musculatura podría ser el dolor lumbar debido a discopatías degenerativas, que sabemos que tiene mucho que ver con la capacidad del músculo del paciente, y de hecho es la primera línea de tratamiento, consiste en potenciar la musculatura de este perímetro que hay alrededor de la columna, que es lo que denominamos el core, la musculatura que hay junto a la columna más la musculatura abdominal y glútea, pues protegen esta zona lumbar. Sabemos que en presencia de discos estropeados, el desarrollo o la potenciación de esta musculatura es muy beneficioso para que la sintomatología sea menor. Pero luego hay otras patologías que acontecen en edades un poquito más avanzadas, como la estenosis de canal o la escoliosis degenerativa del adulto, que sabemos pues, que en presencia de músculo deteriorado, en presencia de sarcopenia, pues pueden ser más sintomáticas, pueden determinar que el paciente tenga una vivencia peor de los síntomas. Por eso el identificar a los pacientes que tienen un músculo deteriorado e intentar trabajar ese aspecto es fundamental para que su sintomatología sea menor. La sarcopenia tiene unos criterios objetivos de diagnóstico. Como he mencionado, la fuerza y la función son aspectos importantes del diagnóstico, y ambas pueden categorizarse en consulta mediante el uso de test, pues tanto de fuerza, pues de prensión o de velocidad de deambulación, para valorar esos dos aspectos. La cantidad de músculo que tenemos o la pérdida de esa cantidad de músculo se puede cuantificar mediante pruebas de impedancia o mediante pruebas más específicas y fiables, como es la DEXA. Desde principios de 2023 tenemos en Policlínica una máquina única en País Vasco para cuantificar la composición corporal y cuantificar cuánto músculo tienen los pacientes. Ese es el método más objetivo del músculo que tenemos. Pero en nuestro ámbito, en el ámbito de la columna vertebral y de las patologías de la espalda, hay una prueba que utilizamos con muchísima rutina y que nos da muchas pistas y mucha información al respecto. Es la resonancia magnética. Cuando hacemos cortes axiales de la columna en distintos planos, vemos la composición de la musculatura que tenemos en el psoas y en estos músculos que he mencionado de la parte de atrás, y en un paciente pues, con un buen músculo veremos una musculatura oscura, magra, con un volumen elevado y sin grasa dentro de la musculatura. En cambio, cuando nos encontramos con pacientes con un músculo precario, nos encontramos con músculos pequeños, con mucha infiltración grasa, es decir, vemos mucha veta blanca dentro del músculo, y eso nos traduce que ese músculo tiene un problema funcional. Serían probablemente cuatro medidas. La primera es mantener o favorecer que nuestra síntesis de proteínas sea adecuada. Para eso tenemos que favorecer que el cuerpo pueda generar esas proteínas, y eso es tener una ingesta proteica adecuada. Se sabe pues, que aproximadamente para poder preservar la musculatura tenemos que tener una ingesta en torno al 1,6-1,8 gramos por kilo de proteínas diario. Esas son las medidas para hacer que el cuerpo no pierda proteínas y podamos sintetizar músculo. Lo siguiente es tener una actividad física adecuada. Se habla de los 6.000, 10.000 pasos diarios como barrera del sedentarismo. Cuando caminamos con rutina, cuando nos movemos, pues estamos dándole al cuerpo facilidad para que el músculo se preserve. Se recomienda también a partir de los 40-50 años que conservemos una actividad de fuerza, unas 2 sesiones semanales de ejercicios de fuerza. Eso sirve para preservar musculatura. Y por último, pues evitar los tóxicos, que es el otro área modificable. Cuanto menos tóxicos consumamos, pues más facilidad para que el músculo siga sano.